Hemos estado trabajando distintos temas acerca de las Sagradas Escrituras, pero hemos estado en una serie acerca del tema de conociendo a Jehová Dios. Y nos hemos dedicado a ver parte por parte quién es este Jehová Dios, cómo se compone, qué relación hay con nosotros, con esta raza humana, qué relación hay, qué consecuencias hay en aquellos que lo aceptan. Y hemos estado viendo parte por parte, conociendo a nuestro Jehová Dios. ¿Y por qué enfatizamos siempre? Cuando mencionamos a Dios decimos Jehová Dios, porque amado hermano, vivimos en un tiempo donde hay un pluralismo religioso y hay distintas estructuras religiosas o pensamientos religiosos que tratan de converger y adentrarse en distintas zonas y líneas de pensamiento. Y nosotros lo que queremos es dejar claro que de quien estamos hablando es del único Dios verdadero, Jehová. No estamos hablando de ningún otro, ni estamos hablando de un Dios que no tiene historia más allá de este tiempo moderno, ¿no? El que estamos hablando es el único Dios verdadero, Jehová Jireh, el que nos ha suplido, el que ha estado con nosotros, ese es Jehová. Por eso siempre mencionamos a Jehová Dios. Y estudiamos el tema acerca de la Trinidad, que es uno que a veces se hace un poquito difícil de poder comprender. Si tiene interés sobre el tema, le invitamos a que busque los programas anteriores, ya sea en Facebook o en YouTube. Puede buscar en YouTube, busca el canal de Tu Sonido Cristiano y ahí encontrará dentro de Tu Palabra Que Bendición todos los programas. También puede ir a la página de tusonidocristiano.org, tusonidocristiano.org, y ahí también podrá ver todos los programas que el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar. Tocamos el tema de la Trinidad, tocamos el tema del propósito de este Dios trino, tocamos el tema de las características de este Dios trino, tocamos el tema de Jehová Dios el Padre, vimos los distintos aspectos de su paternidad, tocamos el tema de Jehová Dios Hijo y todas las características de este Jehová Dios Hijo y lo que tiene que ver la parte con nosotros. Tocamos el tema, comenzamos a tocar el tema de Jehová Dios Espíritu Santo. En la semana pasada vimos distintas características de él y vimos que puede ser afectado aún por otros seres como nosotros mismos, los seres humanos. Vimos su personalidad y que todo funciona a través de la personalidad del Espíritu Santo. Y vimos distintas cosas acerca del Espíritu Santo. También pudimos ver un aspecto interesante que es la función del Espíritu Santo antes de Cristo, la función del Espíritu Santo durante la vida de Cristo aquí en la tierra, que se trastornó. Cuando Cristo se hace presente y encarna y viene a la tierra a cumplir su propósito específico, que no es otra cosa que morir en la cruz del Calvario por todos los pecados de la humanidad y así poder proveer salvación y vida eterna a la humanidad. Durante ese periodo de Cristo aquí en la tierra, la función del Espíritu Santo fue trastornada, fue tocada y tuvo un mover específico el Espíritu Santo en ese tiempo. Y comenzamos a ver la función del Espíritu Santo luego de que el Hijo fuese levantado en los aires. Y en esa parte en que vamos a continuar en la noche de hoy, de cuál es la función del Espíritu Santo para los hombres en este tiempo. Así que yo le invito a que busque papel, libreta, lápiz, que vamos a comenzar a ver el Espíritu Santo en la edad de hoy día, amado hermano. ¿Qué función tiene con cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Cristo Jesús como Salvador?
Damaris Morales, Dios te bendiga mucho. Félix González, Noel Sánchez, gracias por estar con nosotros, por ahí conectado. Y aproveche, busque lápiz, papel, busque libreta, busque su Biblia, que vamos a comenzar entonces a ver la función del Espíritu Santo hoy en día, en la edad en que nosotros vivimos. Para entrar a esto, tenemos primero que darnos cuenta en qué momento fue entonces que el Espíritu Santo comienza su función. Porque dijimos que el Espíritu Santo tenía una función en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, en ese tiempo antes de la venida de Cristo. Viene Cristo, comienza una función distinta del Espíritu Santo. Luego que Cristo es levantado a los cielos, ¿en qué momento es que entonces la función del Espíritu Santo se revela y está cómo ha estado trabajando hasta el tiempo presente? Y para ver esto, lo primero que tenemos que ver es que y entender que este Espíritu Santo fue una promesa que el mismo Jesús dio. Si vamos a Juan capítulo 14, versículos 16-17 y luego brincamos al 26. Juan 14, 16 y 17 dice lo siguiente, está Jesús hablando y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que vemos a Jesús haciendo el señalamiento, o tal vez la promesa, de que ese Espíritu Santo iba a ser enviado. Tenemos que ver que este Espíritu Santo fue prometido por el Padre y por el Hijo, quien como el único omnipresente había estado como siempre en el mundo. O sea, el Espíritu Santo tenemos que entender que no fue que vino y se reveló en el momento luego de esa promesa y del evento de Pentecostés. El Espíritu Santo estuvo presente a través de la historia humana, desde el inicio de la creación, pero su establecimiento aquí en la tierra tiene un inicio y tiene un fin. Y en este momento estamos viendo que este Espíritu Santo fue prometido por el Padre y por el Hijo. Y en Juan capítulo 16, versículo 7, se nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y esto llama la atención porque nosotros podemos ver cómo Jesús repetidamente trae la idea del Espíritu Santo y podemos entonces la idea y la promesa de que va a ser manifestado y estará en compañía de nosotros. Y aquí vemos entonces la fuerza y la intención del Espíritu Santo cuando fue manifestada entonces en el día de Pentecostés. Ahora, ¿para qué fue manifestada en el día de Pentecostés? Bueno, para que entonces el Espíritu Santo pudiera hacer su morada aquí en el mundo. Sí, amado hermano, escuchó bien. El día de Pentecostés fue el inicio de la morada del Espíritu Santo en este mundo. Dios el Padre, aunque omnipresente, si vamos en Efesios 4:6, dice que un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, el Padre, aún siendo omnipresente, en cuanto a su morada establecida, en Mateo 6:9 se nos dice que es el Padre nuestro que está en los cielos. O sea, no es lo mismo cuando usted va a un hotel
y permanece ahí por un tiempo, esa es su lugar de pasada. No es lo mismo que cuando usted va a un hotel y pasa ahí unos días y luego regresa a su hogar. Y puede ser el mejor hotel de todos. Usted pudo haber tenido la mejor experiencia en sus vacaciones, pero cuando llega a su hogar es su hogar. En su hogar usted tiene su morada, usted tiene sus cosas establecidas y no hay mayor comodidad y no hay mayor momento de tranquilidad que uno pasar su tiempo en su hogar. Así que no es lo mismo estar en un lugar de pasada que estar en su morada. El Padre omnipresente en todas partes, pero mora en los cielos, nos dice Jesús. De la misma manera, Dios el Hijo, aunque omnipresente, tuvo su tiempo aquí con nosotros, pero ¿qué dice cuando regresó al cielo? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Que su morada está donde, sentado a la diestra de Dios. Así que del mismo modo, el Espíritu Santo, aunque omnipresente, está ahora aquí en la tierra en lo que respecta a su morada. La etapa que el Espíritu Santo está viviendo hoy en día, su morada ha sido trasladada y ha sido manifestada y puesta aquí en la tierra. El ocupar su morada en la tierra era el sentido en el cual el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Su lugar de habitación fue cambiado del cielo a la tierra, amado hermano. Fue por esta venida del Espíritu Santo al mundo que se dijo a los discípulos que esperaran. El nuevo ministerio de esta edad de gracia no podría comenzar aparte de la venida del Espíritu Santo. Y es bello y saber, entender que aún lo vamos a ver más adelante, que no solamente ha hecho morada el Espíritu Santo aquí en la tierra, sino que la morada del Espíritu Santo aquí en la tierra se encuentra dentro de los corazones de todo creyente. Así que entonces vamos a comenzar a ver la obra del Espíritu Santo en la edad presente, en el tiempo que estamos viviendo. El Espíritu Santo de Dios, primeramente, tiene un ministerio hacia el mundo. Su morada aquí en la tierra tiene un ministerio hacia el mundo. Y eso lo vemos en Juan capítulo 16, verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad. Está Jesús hablando. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, interesante, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el mismo Jesús nos está diciendo cuál es el ministerio hacia el mundo del Espíritu Santo. Podemos ver que aquí está revelado el convencimiento al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta obra lo que hace es que prepara al individuo para poder recibir a Cristo. Por lo tanto, es una obra especial del Espíritu Santo. Es una obra de gracia. Esta obra ilumina las mentes de los hombres incrédulos cegados por Satanás y por el pecado respecto a tres grandes pilares o tres grandes doctrinas. Primero, el incrédulo. Se le hace entender que el pecado de su incredulidad, o sea, de no creer en Jesucristo como su Salvador personal, es el único pecado que permanece entre él y su salvación. El Espíritu Santo le hace entender a la humanidad que lo único que pone una pared y aparta
al humano de la salvación es no creer en Cristo Jesús como su Salvador personal. Es lo único, amado hermano, que nos separa de la salvación prometida en las Sagradas Escrituras y por Jehová Dios mismo. Lo próximo o el segundo pilar o la segunda doctrina es que el incrédulo es informado en lo que concierne a la justicia de Dios. O sea, el incrédulo se le deja saber la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios, amado hermano? ¿Cuál es la justicia de Dios? Rápido pensamos en castigar al que peca y en todas estas cosas, amado, pero cuando estudiamos con detenimiento las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que la justicia de Dios es la siguiente: que el humano, que yo, era pecador, estaba destituido de la gracia de Dios, pero por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, yo he sido justificado, se me ha quitado mi culpa de pecado y ahora tengo acceso por medio de la gracia a la salvación. Esa es la justicia de Dios. Así que el incrédulo o el no creyente se le informa acerca de esa justicia de Dios. Y el tercer pilar o la tercera doctrina es que se revela el hecho de que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido juzgado en la cruz y está sentenciado al castigo eterno. O sea, que el Espíritu Santo le deja saber al mundo, le deja saber a la humanidad, le deja saber a los no creyentes que el sacrificio de Cristo en la cruz no solamente es la forma de justificarme para poder tener acceso a la salvación, sino que al mismo tiempo es la sentencia del castigo eterno para el enemigo de las almas, Satanás. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo con el incrédulo? Es dejarle saber que lo único que lo aparta de su salvación es el no creer. Es dejarle saber que ya Jehová Dios preparó todo para que fuese justificado y poder alcanzar la salvación. Y es dejarle saber que ya Satanás ha sido juzgado y sentenciado. Amado hermano, esto es una función del Espíritu Santo. A nosotros como iglesia lo que nos toca es predicar y llevar la palabra. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Y es el que revela estos tres pilares o estas tres doctrinas al corazón del hombre. No cojamos guille de Espíritu Santo. No estemos detrás de las personas insistiendo, o no estemos detrás de las personas buscando la manera de hacerlos entrar en razón. No, eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca predicar el Evangelio y el Espíritu Santo habrá de revelarse a la vida de cada uno de ellos. Esto es la función del Espíritu Santo en cuanto al mundo, la humanidad y podríamos decir aún los incrédulos, los no creyentes. Ahora también podemos ver que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y esto tiene unas implicaciones. Vamos a ver cómo las podemos presentar. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 nos dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, que el Espíritu Santo es el que provoca que del interior corran ríos de agua viva. Amado hermano, una de las características o una de las formas de tal vez presentar las funciones del Espíritu Santo
Muchos conocemos el aceite, muchos conocemos la paloma, y otra de las formas es el agua de vida. Y aquí Jesús está diciendo que del interior correrán ríos de agua viva, por tanto, de su interior, donde mora el Espíritu Santo, correrán ríos de agua viva. Y Juan especifica en el 39, dice que esto era para los que iban a recibir y los que creyesen en él, porque aún el Espíritu Santo no había venido. Así que hace la aseveración de que es un evento que iba a ocurrir. Juan, el escritor de Juan, en el capítulo 7, versículo 39. Otro es en Hechos, vayamos a Hechos, capítulo 15. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Y dice lo siguiente: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí vemos entonces que el Espíritu Santo cae y posa y los bautiza, por lo tanto mora dentro de los creyentes. En Romanos 8, versículo 9 al 11, vemos otro pasaje relacionado al tema. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. ¿Dónde mora? En vosotros. O sea, aquí el apóstol Pablo está dando por certado y está enseñando que el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes. Como si fuera poco, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Se nos dice lo mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, el Espíritu Santo está en vosotros, mora en este templo, este cuerpo. Así que está más que claro que las Sagradas Escrituras nos presentan y nos enseñan que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y aquí abrimos un paréntesis. Si el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros los creyentes, por lo tanto, nosotros somos el medio a utilizar el Espíritu Santo para poder dejar saber por medio de la exposición de la palabra de Dios, de la predicación y de la enseñanza, los tres pilares anteriores que dejamos vistos y establecidos, o las tres doctrinas anteriores. A nosotros nos toca dejarle saber a las personas que lo único que lo aparta de su salvación es el no creer en Cristo Jesús. Nos toca a nosotros dejarle saber a las personas cuál es la verdadera justicia de Dios. Nos toca a nosotros dejarle saber a las personas que el enemigo ha sido juzgado y ha sido sentenciado. Así que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos utiliza a nosotros como el instrumento para llevar este mensaje. Sin embargo, la convicción y quien provoca que sea convencido y entienda estos principios es el Espíritu Santo y no nosotros. Amado hermano, es que Dios quiere que nosotros entendamos de una vez y por todas y por siempre que nosotros sin Dios no somos nada,
que nosotros sin la visitación o el tener el Espíritu Santo dentro de nosotros no somos nada, amado hermano. Nosotros solamente somos un instrumento y de todo lo demás se encarga el Espíritu Santo. Y aprendamos a depender del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Lo otro que podemos ver es que habitando el Espíritu Santo en el creyente, este Espíritu Santo se convierte en el sello hasta el día de la redención. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, lo podemos ver ahí claramente. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando dice sellados aquí en la Sagrada Escritura, no es otra cosa que esa es la garantía. Esa es la única forma, ese es el boleto, por decirlo así. Esa es la única forma para nosotros poder ser arrebatados al cielo y poder encontrarnos con Cristo Jesús. Lo único que va a identificarnos a nosotros como creyentes delante de la presencia de Dios es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Por eso ese Espíritu Santo es el sello para el día de la redención de nuestras vidas. Luego, que cada hijo de Dios es bautizado dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. O sea, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, se nos dice esto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Por qué dice beber de un mismo Espíritu? Lo que hace referencia a que el Espíritu Santo ha entrado dentro de nosotros. Y por lo tanto se reconoce o se presenta como que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ha hecho morada dentro de nosotros. Todos estos ministerios se aplican igualmente a cada creyente verdadero en esta edad presente. A todo creyente verdadero en esta edad presente. En adición a estas obras que están relacionados a la salvación del creyente, está la posibilidad del ser lleno del Espíritu y andar por el Espíritu. Esto abre la puerta a todo el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente en la edad presente. Así que quiero hacer una aclaración desde ahora. No es lo mismo que el Espíritu Santo mora, bautiza y nos sella en nosotros. No es lo mismo que ser lleno del Espíritu y que andar por el Espíritu. Y esa diferencia la vamos a ver más adelante. Así que no confundamos una cosa con la otra. Estas obras del Espíritu Santo, cuando entonces podemos ver o permitir que seamos llenos del Espíritu y andar por el Espíritu, no son otra cosa sino la llave de la salvación que también nos lleva a una vida cristiana efectiva. Ahora, cuando el propósito de Dios en esta edad sea completado por el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo habrá cumplido el propósito de su especial advenimiento al mundo y partirá del mundo en el mismo sentido en que Él vino en el día de Pentecostés. O sea, el Espíritu Santo, cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos que Él se paseaba, como que pasaba y continuaba su camino. La diferencia ahora es, en esta edad en la que estamos viviendo, es que el Espíritu Santo ha morado, se ha establecido aquí en la tierra, en los corazones de cada creyente. Y tiene un propósito específico que ya hemos visto. Por lo tanto, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo
en ese propósito específico en el que vino a ser morada, ya va a haber cumplido su función y comenzará otra nueva etapa. Tal como Cristo hizo, cuando Cristo, siendo omnipresente, que estuvo en la creación del universo y de todas las cosas que conocemos, Él vino a la tierra con un propósito específico de cuál, de morir en la cruz del Calvario y dejar establecidas las buenas nuevas del reino de Dios. Una vez Jesucristo cumple con su función, ¿qué ocurrió? Fue levantado al cielo. Asimismo ha de ocurrir con el Espíritu Santo, amado hermano. Una vez cumpla su función y llegue el término del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo continuará trabajando después del arrebatamiento, pero lo hará en la edad ya del reino y tendrá otras características y otras funciones. Así que la venida del Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender a verla como un acontecimiento importante. Nosotros tenemos que aprender a ver y disfrutar la venida del Espíritu Santo y ver lo esencial que es para la obra de Dios en la edad presente. Tal como Cristo vino para la salvación, así fue enviado el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y nosotros estamos viviendo en esa edad y en esa temporada en la cual debemos agradecerle a Dios por depositar su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Ahora, me gustaría entonces comenzar a trabajar el tema aún dentro del Espíritu Santo, el tema de la regeneración, para que podamos entender cómo el Espíritu Santo funciona en cuanto a la regeneración del hombre. Lo primero que tenemos que ver y analizar es que la vida cristiana de fe comienza con el nuevo nacimiento. La regeneración es una de las doctrinas fundamentales en relación a la salvación. Una definición exacta de esta obra del Espíritu Santo y un entendimiento de su relación con toda la vida cristiana son importantes. O sea, debemos entender la función del Espíritu Santo, debemos entender la regeneración para poder alcanzar un evangelismo efectivo. Y no solamente un evangelismo efectivo, sino una madurez espiritual de nosotros como creyentes. Cuando lo entendamos bien y lo internalicemos, entonces podremos disfrutar de ambas cosas, amado hermano. En la Biblia, la palabra regeneración se encuentra solamente en 2 ocasiones. Miren qué interesante, la palabra regeneración se encuentra solamente en 2 ocasiones en la Biblia. Y la primera la vemos en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Y quien la pronuncia es el mismo Jesús. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cuando lo leemos aquí, nos damos cuenta que Jesús está hablando de la regeneración, pero no es la regeneración que normalmente nosotros entendemos o aplicamos. Jesús está hablando de la regeneración en el sentido de una renovación de la tierra en el reino milenial. Por tanto, no se aplica a la salvación cristiana. Sin embargo, si vamos a Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, se nos dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es algo clave. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí sí vemos entonces el término del lavamiento de la regeneración. Y sobre la base de este texto específico de Tito 3:5, la palabra regeneración ha sido elegida por los teólogos para poder expresar el concepto de una vida nueva, para expresar el concepto de un nuevo nacimiento, para presentar el concepto de una resurrección espiritual, de la nueva creación. En general, es una referencia de la nueva vida sobrenatural
que nosotros los creyentes hemos recibido como hijos de Dios. En la historia de la iglesia, este término no ha tenido siempre un uso exacto. Pero si lo entendemos correctamente a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta que en la regeneración lo que significa es el origen de la vida eterna. Este se introduce, amado hermano, en el creyente en Cristo en el momento de su fe. Ese cambio instantáneo de un estado de muerte espiritual a la vida espiritual. Por tanto, nosotros vemos entonces, a la luz de la Sagrada Escritura, que la regeneración no es ese proceso que a veces la gente lo confunde con la santificación. La regeneración ocurre en el momento de la fe del creyente, en el momento que se acepta a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el cambio del estado de vida espiritual muerta a vida espiritual viva. Así que por su naturaleza, esta regeneración, de la única forma que se alcanza es por medio de la obra del Espíritu Santo. Si vamos a Juan capítulo 1, versículo 13, se nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, de la voluntad de Dios. Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Efesios 2, 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién las preparó? Dios. Somos hechuras creados por ¿quién? En Cristo Jesús. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién lo creó? Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que podemos ver que esta regeneración ocurre por medio del mismo Jehová Dios, en este caso Espíritu Santo. Interesantemente, como ya vimos en Juan capítulo 1:13, está diciendo que no somos engendrados ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que en muchos pasajes se compara esta regeneración con lo que es la resurrección espiritual. Se compara esta regeneración en cuanto a un acto de la creación de Dios. Se compara esta regeneración en cuanto a un nuevo nacimiento. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 21, vemos un ejemplo de ello. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también Él dijo a los que quiere da vida. Si se le da vida, ¿por qué? Porque estaba muerto. Por lo tanto, hace referencia a una resurrección espiritual. Si pasamos a Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que el que está en Cristo es que es nueva criatura. Por tanto, se ve esta regeneración como un acto creativo de Jehová Dios dentro de nosotros, los seres humanos. Y lo vemos también en Efesios 2:10, porque dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Lo otro que podemos identificar dentro de esto y todos estos versículos que ya hemos visto y muchos más, es que las tres personas de la Trinidad, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, están involucradas en la regeneración del creyente. El Padre está relacionado con la regeneración. Damos a Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Santiago capítulo 1, versos 17 y 18. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El 18. Él, o sea, el Padre de las Luces, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí vemos al Padre relacionado, con la regeneración. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí vemos al Padre y al Hijo en este acto. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vemos entonces al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, involucrado en el acto de la regeneración también. Sin embargo, como en otras obras y otras funciones de Dios, de la Trinidad, la Trinidad puede estar envuelta en un acto, sin embargo, en ocasiones, una parte de la Trinidad es la que tiene la mayor, por decirlo así, responsabilidad en cuanto a esto. Y aquí lo podemos identificar, que es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, está Jesús con Nicodemo. Y el versículo dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿De quién nace? Dice, del Espíritu. Tito 3:5, lo volvemos a ver, y dice, nos salvó por las obras, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que vemos la función directa del Espíritu Santo en este proceso de la renovación y regeneración. Lo otro que podemos ver es cómo la vida eterna es impartida por la regeneración. El concepto central de la regeneración es que un creyente en el cual en un principio estaba muerto espiritualmente, ahora ha recibido vida eterna. Para describir esto se usan tres figuras. Una es la idea de nacer de nuevo, que lo vemos en la conversación de Cristo con Nicodemo. En Juan capítulo 1 versículo 13, cuando dice, en los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estamos viendo que es una comparación de qué, del nacimiento, porque son que engendrados, en Juan 1:13. En una segunda figura es la resurrección espiritual, o el concepto de vivo entre los muertos. En Romanos 6:13 se nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, aquí la figura es una figura de resurrección espiritual. En Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que aquí vemos que el concepto de resurrección. Ahora, hay una tercera figura y es el de la nueva creación. Y es que el creyente es soltado en Efesios 4:24 es exhortado a vestirnos ¿de qué? Del nuevo hombre.
Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 el pensamiento se hace más claro. Este pensamiento de la nueva creación, porque se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que las tres figuras hablan de la nueva vida, la cual se recibe por fe en Cristo Jesús. Lo otro que tenemos que ver y analizar es que tenemos que ver los resultados de la regeneración en nuestras vidas. La regeneración es el fundamento sobre el cual está edificada nuestra total salvación, amado hermano. Sin nueva vida en Cristo no hay posibilidad de recibir los otros aspectos de la salvación, como la morada del Espíritu Santo, la justificación o todos los demás resultados relacionados a esto. Sin embargo, hay unas características que son inmediatamente evidentes en el mismo hecho de la regeneración. Es que cuando un creyente recibe a Cristo por la fe, es nacido de nuevo. Y el acto del nuevo nacimiento recibe una nueva naturaleza. Esto es lo que la Biblia hace referencia como al nuevo hombre en Efesios 4:24, del cual se nos exhorta que debemos vestirnos. En el sentido de que, y esto de que nos vistamos del nuevo hombre, lo que quiere decir es que aprovechemos esa contribución del Espíritu Santo en nosotros para poder trabajar con nuestra personalidad y dejar las costumbres que teníamos. A causa de la nueva naturaleza, un creyente en Cristo puede experimentar a menudo un cambio drástico en su vida, en su actitud hacia Dios y en su capacidad de tener victoria sobre el pecado. Y es que la nueva naturaleza está modelada en conformidad con la naturaleza de Dios mismo y es algo diferente de la naturaleza humana de Adán antes de pecar, la cual era completamente humana, aunque sin pecado. Lo que las Sagradas Escrituras nos quieren enseñar es que nuestra nueva naturaleza tiene cualidades divinas. Y nuestra nueva naturaleza lo que anhela y desea son las cosas de Dios. Así que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos regenerados, hemos cambiado de muerte a vida, hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a vivir y debemos aprovechar que el Espíritu Santo hace morada dentro de nosotros para podernos entonces entregar completamente a Jehová Dios. Él tome el control de nuestras vidas y podamos llevar y vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo y aprobada por nuestro Señor Dios. Así que el concepto de la regeneración bíblico que podemos ver es que nosotros al momento de aceptar a Cristo Jesús hemos sido transformados y renovados. Se nos ha puesto una nueva naturaleza dirigida por el Espíritu Santo para que podamos acercarnos cada día más a Jehová Dios y cada día poder crecer a la estatura de Cristo Jesús. Así que tenemos las herramientas por medio del Espíritu Santo de poder ser imitadores de Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna y plena delante de la presencia del Señor. Así que la invitación de esta noche es: permitamos que el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros si le hemos aceptado. Entonces la invitación sería: permitamos que el Espíritu Santo que mora en nosotros haga su obra, tanto en mi vida como en las que están alrededor mío, dejándome usar por Él. Dios le bendiga muchísimo, hermanos. Está Héctor Vargas, Tito, Dios te bendiga muchísimo. Cecil Rivera, Marisol Rivera, Dios te bendiga. Ruth López, Pastor Simón Barrio Nuevo, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y recuerde que todos los domingos a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ahora tengo que decir la hora del este de acá de Estados Unidos, vamos a estar en este programa Tu Palabra Qué Bendición. Y la próxima semana vamos a ver otros conceptos acerca del Espíritu Santo que tienen inherencia en el tiempo actual en el que estamos viviendo.
Así que no se lo pierda, comparta el estudio de la palabra de Dios. Le esperamos la próxima semana en el programa Tu Palabra que Bendición. Y antes de continuar o ya concluir, vamos a hacer lo siguiente. Hay personas que me han pedido tener información acerca o los bosquejos acerca de los programas. Y vamos a hacer lo siguiente, amado hermano. Usted busque por ahí y apunte este número de teléfono. 1-787-414-6505. 1-787-414-6505. Por ahí por WhatsApp usted envía un mensaje al 1-787-414-6505. Usted va a poner su nombre y el lugar de donde usted es y me va a decir el tema o el título del episodio número 8 del programa. Usted me va a decir el tema o el título del episodio número 8 del programa. Envíe el título, su nombre y el lugar al 1-787-414-6505. 1-787-414-6505. Envíe el mensaje por WhatsApp del nombre del título, el título del episodio número 8, su nombre y su lugar, y nosotros a las primeras 3 personas que durante esta semana nos envíe ese mensaje, nosotros entonces le vamos a hacer llegar el bosquejo de ese episodio número 8, que fue uno de bendición que impactó a muchas vidas, porque así los números los reflejan en los comentarios. Así que el que escriba el título del episodio número 8 con su nombre y lugar y el número de teléfono 1-787-414-6505, le haremos llegar a las primeras 3 personas durante esta semana que lo envíen, le haremos llegar el bosquejo de este estudio del episodio número 8. Así que llegó el momento de compartir lo que el Señor nos ha dado y lo que deseamos es poder bendecir la vida de cada uno. Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana en este programa Tu Palabra que Bendición, donde lo que hacemos es estudiar las Sagradas Escrituras con confianza, pero con la seriedad que conlleva esto. Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde.